Hola, les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Podcast BIAP llamado ¿Por qué podemos ser más exitosos si emprendemos después de los 40? Les quiero recordar, antes de seguir, que se suscriban a este canal de YouTube, que nos sigan en nuestro Instagram, Comunidad BIAP, y además que nos pueden escuchar en Spotify, porque BIAP es una comunidad que acompaña tus cambios y desafíos, con ideas simples y conversaciones cercanas que te permiten ver y aprovechar las oportunidades que se abren a tu alrededor. Y hoy me encuentro aquí con Verónica Poblete. Ella es periodista, además es fundadora y directora ejecutiva de la agencia de comunicaciones B-Partners, que ya lleva 11 años trabajando en posicionar a marcas, a líderes, a emprendimientos y a organizaciones, pero lo hacen de una manera particular, porque lo hacen identificando su propósito y desarrollando toda la historia emprendedora y de vida que hay detrás. Le invito entonces porque ella tiene experiencia, además de ser emprendedora, acompañando a numerosas personas con proyectos para que nos ayude a identificar cuáles son esas cualidades, esas características que hacen que un proyecto sea exitoso o no, y también cómo esas cualidades pueden ir cambiando a lo largo de nuestra vida según la etapa en que estemos. Muy bienvenida, Verónica. Gracias, Romy. Feliz de estar acá, de compartir contigo un tema tan interesante también de cómo hacer cambios a partir de los 40. Así es. Y ayer me vi muchas entrevistas tuyas y vi una con Macarena Venegas, que tú dijiste algo muy bonito. Decía, B-Partners, lo voy a leer, busca una comunicación amorosa y compasiva. Así es. ¿De dónde nace eso? Sí, nace de mi convicción profunda de crear la empresa. Yo soy periodista, como tú contabas. Yo venía de los medios tradicionales y luego de un poco del mundo corporativo. Y en algún minuto yo decido emprender con mucha rebeldía también de lo que yo veía hasta ese momento en el mercado de las comunicaciones estratégicas, en donde a mí me frustraba mucho que finalmente lo que vendían, sobre todo las grandes empresas, era la capacidad de un contacto, de que si tú tienes una necesidad de estar en un medio de comunicación, etcétera, etcétera, no te preocupes, yo llamo a mi amigo que es el director, a mi compañero de colegio que es el editor, y resolvemos el tema. Y a mí me parecía que eso era muy aberrante porque, claro, es un higiénico básico que alguien te pueda atender el teléfono, pero finalmente lo que había que hacer era poder generar una comunicación que fuera emocional, que fuera conectada con tu entorno y que finalmente hiciera que cualquier objetivo estratégico que tú tengas a través de esa comunicación sea a través del corazón. Y por cierto, era una propuesta con una comunicación muy amorosa, muy compasiva, muy empática, entendiendo qué es lo que quiere el público al que tú quieres llegar para poder generar esa comunicación. Y ahí es donde yo decido crear B-Partners y nace nuestra propuesta. ¿Y tú dirías que emprender es para todos? Emprender no es para todos, Romy. Hay que entenderlo también. Emprender es un camino súper difícil, tiene dificultades personales. Tú nunca vas a tener tiempo libre, siempre vas a tener que estar resolviendo algún problema. Probablemente si es que hay que sacrificar salario, va a ser el tuyo como emprendedor el primero que se sacrifica versus el pago a los proveedores, versus el pago a tus trabajadores, porque además tienes que fidelizarlos, la gente tienes que hacer que esas personas quieran trabajar contigo. Entonces es muy sacrificado finalmente. Entonces el emprendimiento no es para cualquiera, es para alguien que cree mucho en su proyecto, es para alguien que tiene una necesidad muy profunda y que finalmente está dispuesto a sacrificar harto de su vida para poder sacarlo adelante. ¿Y qué tiene un buen emprendedor o emprendedora que finalmente hace que tenga buenos resultados? ¿Sabes lo que pasa? Es que el emprendimiento te lleva a una situación frenética de que no puedes parar nunca. Eventualmente tú puedes alcanzar éxitos en tu emprendimiento, pero vas entendiendo finalmente que todos los años en algún minuto o te tienes que reinventar o tienes que entender que tienes que ir de avanzada con tus productos o servicios o entrar a nuevos mercados porque el emprendedor probablemente siempre va a ser más chico que la gran empresa con la que compite. Uh-huh. Entonces, siempre tiene que ir de avanzada y ahí es donde está el hambre de ese emprendedor, que siempre no se puede dormir en los laureles porque si se queda muy cómodo,
muy rápidamente lo pueden pasar por encima y que se le acabe el negocio. Oye, a mí me ha llamado siempre mucho la atención el tema del éxito. Que uno pasa por las librerías y hay libros, cómo ser exitoso, cómo lograr el éxito. Y a mí me produce muchas dudas, porque el éxito no sé si es lo mismo para todos. Entonces, ¿cómo definirías tú un proyecto exitoso, un emprendimiento exitoso, o un emprendedor o emprendedora exitosa? Sí, me gustaría partir un poquito más abajo y yo creo que el éxito es súper relativo y depende de cada ser humano que tengas al frente y que quiere evaluar su proyecto como exitoso o no, porque eventualmente un proyecto exitoso puede ser el que logra generar aumentos de capital o logra entrar a nuevos mercados. Pero para un emprendedor también ser exitoso puede ser lograr pagar tus cuentas en tu día a día y irte todas las noches tranquilo cuando pones tu cabeza en la almohada de que hiciste lo correcto y que actuaste con un propósito. Entonces, el éxito es súper relativo. Y habiendo dicho eso, yo te diría que el éxito es un conjunto de esas cosas finalmente. Cuando el emprendedor logra tener un proyecto que lo hace feliz, que logra entrar a algún mercado, que logra resolver alguna problemática que sea real y que tiene una curva de crecimiento armónico. En muchos lugares he escuchado siempre, emprendimiento que no crece, se muere. Pero de repente hay detractores de esa frase. Así es. Vuelvo al punto, depende también un poco del emprendedor y cuáles son sus expectativas. Y supongo que después vamos a llegar un poquito a la edad, pero claro, hay edades también en que uno va teniendo diferentes expectativas. Tal vez a los 20 puedes ser más ambicioso y querer crecer rápidamente y tener una empresa valorada en millones de dólares rápidamente, y tal vez a los 40 ya con las experiencias vitales tú dices, bueno, yo quiero tener una vida armónica, y a los 50 dices, quiero dejar un legado, y finalmente va a depender de cada emprendedor cómo se quiera tomar su emprendimiento. Yo creo que hay expectativas. Hay tantas expectativas como emprendedores hay en el mundo del emprendimiento. Y son todas válidas. Y son todas válidas, claro. Sí. ¿Y qué dicen los estudios que tú conoces sobre las edades para emprender? Uy, y aquí ya entramos de lleno al tema que nos convoca, porque existe el mito finalmente de que el emprendedor exitoso es el tipo que a los 20 años entró a la empresa a estudiar algo y a los 2 años se aburrió, entendió que no era para él, creó la empresa en su garage y ahora es multimillonario. Y eso no es así. Probablemente eso no te alcanza en el 1% de los emprendedores reales y exitosos. El MIT hizo hace no mucho un estudio que dice que la edad promedio de una startup exitosa es de 45 años. Y ojo ahí, porque ese es un dato súper potente para cuando hablamos de a qué edad emprender. Y ese mismo estudio dice que la probabilidad de éxito si tú tienes entre 40 y 60 años es el doble a que si tú tuvieras 30. Es un dato súper potente. Súper potente, y no es irrelevante. Probablemente es porque a partir de los 40 ya logras tener una serie de habilidades vitales que antes las fuiste desarrollando y que a partir de los 40 ya las tienes armonizadas para poder sacar adelante un negocio. Claro, porque yo he escuchado gente que de repente dice, no, es que si no la hacías entre los 30 y los 40 ya no la hiciste. Claro. O sea, eso sería totalmente falso según estos datos que tú estás mencionando ahora. Eso no solo sería falso, sería aberrante y sería un boicot personal muy importante si es que tú quieres emprender a los 40 años, porque probablemente los 40 años es la mejor etapa para emprender. ¿Qué características ves tú después de los 40 años que hacen que finalmente estos proyectos sean más exitosos que en etapas previas? Sí, hay varias. A ver, la primera es más bien profesional. A los 40 años lo más probable es que tú ya vienes con 15 o hasta 20 años de experiencias laborales en donde no solo conociste una industria, sino que puedes haber conocido varias industrias, las entendiste, las conociste, viste sus dolores, qué necesitan esas industrias. El emprendimiento es mucho de buscar un problema y crear soluciones. Entonces, cuando ya conociste esos mercados, probablemente entendiste
entendiste cuáles son las problemáticas y qué soluciones puedes ir entregando de forma más madura, aprendiste a resolver, a enfrentarte al error de una forma mucho más sabia, porque al principio cuando uno se equivoca se quiere morir y después entiendes que el error finalmente es parte de la vida y luego vas entendiendo que del error se aprende y de eso puede ser mejor. Pero también hay una serie de experiencias personales que te llevan a los 40 a tener bastante más sabiduría para enfrentar las dificultades de un emprendimiento. Te casaste, tuviste que enfrentar tus dificultades en el matrimonio, tuviste hijos, tuviste que criar a esos hijos, entender la responsabilidad que significa traer otro ser humano al mundo. Todas esas habilidades son importantes también para la hora de emprender, tener un pack de habilidades vitales que te hacen ser un mejor emprendedor. Y las personas que llegan a B-Partners, ¿cómo llegan? ¿Cómo llegan a pedirte ayuda? ¿Cuál es la parada que tienen ellos? Sí, me gustaría comentarte un par de historias que nosotros vemos constantemente y que te van mostrando la mochila con que llegan las personas de 40 años que no se atreven a emprender, porque también nos toca mucho de eso. Y quería contarte la historia de una mujer. Llamémosla Ana, no era Ana, no era el nombre real, pero Ana llegó hace algunos meses a mi oficina. Y Ana era una profesional, ya llevaba años en puestos de jefatura, empleada, por cierto, empleada en una empresa. Ella se había casado a los 30 más o menos, tenía ya dos niñitas, que sus niñitas estaban en la preadolescencia. Y ella me decía muy frustrada, yo siempre quise emprender y nunca me atreví a emprender porque finalmente mi prioridad era el matrimonio, la maternidad, todas las comodidades que me daba el ser empleada para poder vivir mi maternidad. Y hoy día me meto al LinkedIn, abro el diario y me encuentro con mis ex compañeros de colegio, de universidad, que emprendieron, que se atrevieron a hacer lo que yo no me atreví a hacer y que son exitosos, y yo me siento tan frustrada porque a mí se me pasó la vieja. Y quería contarte este caso porque esto es uno de muchos. A nosotros muchas veces llega mucha gente con esa problemática de a los 40 para arriba contándonos, se me pasó el tren. Y Romy, ¿cómo es posible que a los 40 años sienta que se le pasó el tren cuando ya vimos toda esta data anterior? Si a los 45 es en la edad promedio en donde tú partes un negocio exitoso, según el MIT. Y hay emprendimientos de personas incluso mayores. Y hay emprendimientos que son exitosos también. Así es. He visto varios casos en el diario. O sea, yo te puedo decir con certeza que esta es una cifra que no la tengo estudiada, pero al menos en mi experiencia, el 80% de los emprendimientos que logran esos éxitos es cuando el emprendedor ya tiene 40 años. Y son emprendimientos que parten en esa etapa de la vida, no es que venían creados o algunos podían venir, pero es que los 30 es la etapa de aprendizaje. Uh-huh. Ya a los 40 logras tener ese pack de experiencias vitales que te hacen entender, ok, esta es la madurez de mi propuesta, esta es la madurez comunicacional con la que yo me voy a enfrentar al mercado, esta es la madurez con la que yo me voy a relacionar con los otros, esta es la madurez con la que yo uso mis redes, y no es baladí. A mí me encanta el caso de Stan Lee. ¿Ya? Él partió antes Marvel, pero él logra crear a Spider-Man a los 40. Y Spider-Man es su punto de inflexión del éxito de ahí en adelante. No es por nada. Es porque él aprendió todo ese espacio, y luego cuando ya tenía la madurez suficiente logra crear al personaje que hace, con el que todo el mundo se logra sentir conectado. ¿Y qué haces tú con estas personas que llegan a tu oficina, que llegan derrotados o que llegan con esta sensación de se me pasó la vieja, se me pasó el tren? Que yo creo que tiene mucho que ver también con mitos o cosas que nosotros mismos pensamos o la sociedad nos impone. ¿Cómo haces para sacarlos de ahí? Efectivamente es mucho de empoderar, de mentorear, de coach, y finalmente lograr entender que probablemente la mayoría de las personas que vienen con esa mochila es que piensan de alguna manera que necesitan el momento perfecto para emprender.
Y es súper importante decirle a alguien que quiere el momento perfecto para emprender que el momento perfecto para emprender nunca va a existir. Tú nunca vas a tener el producto perfecto, tú nunca vas a tener el momento más armonioso en tu familia, nunca vas a tener la suficiente cantidad de recursos. Simplemente tienes que atreverte. Y probablemente a los 40 años es el momento más perfecto dentro de esta imperfección. Entonces hay que trabajar eso. Una cosa es atreverse, como este impulso inicial, pero a lo largo de la vida de un emprendedor hay muchos altos y bajos. Hay muchos altos y bajos. ¿Cierto? Puedes quebrar o puede irte bien o mal, no sé, pueden pasar muchas cosas. Entonces necesitas mucha resiliencia para ir sorteando esos obstáculos. Mucha resiliencia. Esa palabra, Romy, es clave. Resiliencia. Y también la capacidad, y es lo que nosotros vamos aportando también, de cómo te vas rodeando de personas que te vayan apoyando en este camino. Porque hacerlo solo es horroroso. La soledad del emprendedor es muy compleja. Sobre todo si no tienes socios, pero si tienes socios también probablemente. Entonces, ¿cómo te vas rodeando de estructuras que te vayan acompañando? De gremios que te acompañen, de instituciones que te apañen, de otros emprendedores que te entiendan, te escuchen, te acompañen, te digan, oye, yo también viví esto y lo resolví de esta manera. Es súper importante la generación de redes ahí en el camino del emprendedor. Eso que mencionas también es importante porque no necesariamente es que la empresa crezca y que tenga muchos colaboradores, sino que rodearse de personas que te apoyen. Sí. Y para sacar adelante un emprendimiento, es lo que nosotros creemos, porque además somos agencia de comunicaciones estratégicas, es clave que tú entiendas cuál es tu historia, cuál fue tu diferencial, que esa historia probablemente no es una historia tradicional, porque si fuera tradicional es fome. No hay ser humano que tenga una mala historia, y entiende cuál es tu diferencia, cuál es tu rareza y logra saber contarla al mercado. Ahí hay un punto muy relevante que tienen las personas de 40 años que logran ya tener una historia interesante por la cual ya se enfrentan al mercado, sea lo que sea que quieran vender, un producto o servicio. Y cuélguense un poco de eso también, de cuál es tu historia con la que tú vienes, cuál es tu raigambre y con qué mochilas tienes atrás que te hacen hoy día tomar decisiones y querer salir a vender algún producto. ¿Y estas historias son siempre en torno al fundador o fundadora? Puede ser, pero puede ser también en torno a una problemática que tú pudiste ver a lo largo de tu vida, algún dolor que te tocó sortear, algún dolor que viste de alguien más, algún dolor que viste desde la empresa con la que venías, que nadie lo podía resolver. O sea, no necesariamente es la historia de vida. No necesariamente. Te lo pregunto porque de repente hay personas que dicen, pero es que yo no quiero ventilar mi vida es mía, es mi historia personal. Sí. Pero pueden haber historias de otros, por cierto que está la historia del propio producto o servicio que quieran vender, es muy amplio eso. Y cuéntame un poquito, siguiendo como a los tips, ¿por qué crees que es tan importante hablar de propósito? Que es como el centro de esta intervención que ustedes hacen. Pregunto porque a lo mejor no todos van a tener acceso, van a poder ir a la agencia de ustedes, pero ustedes son generosos, entonces tú dices, yo a todo el mundo le cuento que el propósito es fundamental. Así es. ¿Por qué? El propósito finalmente es la razón de ser de tu emprendimiento. Más allá del producto o servicio que tú vendes, que es el qué, Simon Sinek tiene una charla TED que los invito a quienes están escuchándonos a que la pueda ver, que habla del círculo de oro, uh-huh. que te da 3 niveles, el qué, el cómo y el por qué. El qué es lo que tú vendes, una taza. Uh-huh. El cómo, bueno, tienes una serie de plataformas asociadas que te permiten llegar a donde tú quieres llegar. Pero el por qué, ¿qué es lo que tú quieres realmente generar en términos de cambio en el mundo? ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿Cuál es el legado que finalmente tú quieres dejar? Esa es la razón más importante con la que nosotros consideramos que tienes que partir, porque no hay forma que tú te conectes más con otro ser humano que sea a través del propósito, de tu razón de ser finalmente. ¿Cómo quiero hacer que mejore el mundo? Y la verdad es que este es un consejo que no es solo para las marcas, es para la vida, porque si tú quieres convencer a tu marido, a tu hijo, a tu amigo de algo,
todo parte siempre por tu propósito. ¿Por qué quieres hacer lo que tú quieres hacer, finalmente? O sea, este propósito es fundamental para que un emprendimiento o cualquier proyecto funcione. Es fundamental. Hay estudios, ya que nos gustan los números. Hay un estudio que dice que hace muy poquito EY hizo uno que habla de que el 85% de las empresas que tienen propósito tienen procesos de crecimiento y el 42% de las empresas que no tienen propósito tienen procesos de decrecimiento. Es bien brutal la cifra. Y a mí me encanta hay un caso muy, muy conocido que es probablemente uno de los mayores casos de éxito en el mundo en términos de propósito, que es el de DAP. Que DAP crea hace 20 años atrás. Los ejecutivos de DAP se enfrentan a un estudio que decía que solo el 2% de las mujeres en el mundo se sentían bonitas. Wow. Y ellos se enfrentan a esa cifra y dicen, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿qué está haciendo el mercado de la belleza? Que estamos logrando que el 98% de las mujeres no se encuentre bella. Y ahí es donde ellos generan un cambio y logran hacer esta campaña de la belleza real. Y empiezan a poner mujeres de todas las contexturas, de todos los colores, de todas las formas, y empiezan a mostrar su propia belleza. Y es un proceso que lleva 20 años y han sabido manejarlo desde distintas plataformas y con la evolución de la televisión, las redes sociales, los nuevos medios. Y las cifras que ellos muestran son brutales de buenas. La primera parte, ellos, creo que en 3 años, triplicaron su facturación. Y cuando Además, apareció, fue una apuesta, porque todos dijimos, ¡ay, qué están haciendo! Exacto. Y eso llévalo a tu vida finalmente, porque si tú quieres convencer a tus hijos de algo, probablemente es más fácil convencerlo es bastante más difícil que la convenzas con un regalo que con una razón fundamental de hacer lo que quieres hacer. Ese es un consejo para la vida. ¿Y qué es lo que más te llena a ti en este ámbito de apoyar, acompañar emprendimientos? Nosotros tenemos como empresa un motivo muy fundamental de nacimiento, de que cuando nace la empresa vemos que las comunicaciones se estaban volviendo muy violentas en todos los espacios y en todas las formas. Tú prendías la tele y veías un reality show y era parte del show la discusión, la pelea, el garabato, la palabra fuerte, y luego abres el diario y ves a los políticos y te encuentras con lo mismo. Y entras al Twitter y ves a quienes nos gobiernan y te encuentras con lo mismo. Entonces dices, nosotros dijimos ¿qué mundo le estamos dejando a nuestros hijos finalmente? ¿Quién va a tomar la aposta de decir tenemos que comunicarnos de forma compasiva y de forma amorosa? Si ni siquiera quienes nos lideran están entendiendo que eso tiene que ser así. ¿Qué mundo vamos a construir de ahí en adelante? Y finalmente eso es lo que a nosotros nos motiva, es cómo vamos creando propuestas y nos vamos también rodeando de líderes que creen eso mismo que nosotros y que nosotros podemos ayudarlos, apoyarlos en una comunicación de este mismo estilo. Oye, qué importante eso que dices y también quiero aplicarlo a la compasión con nosotros mismos. Porque efectivamente la historia que tú me contabas de Ana, este nombre ficticio, hay mucho de culpa ahí y poca compasión con lo que yo soy, con lo que yo he construido. Y eso también es muy relevante. Absolutamente. Yo creo que uno de los principales problemas de quien no se atreve es ser su propio enemigo ante esas situaciones. El ser humano constantemente está buscando razones para no hacer cosas y para boicotearse. Y es importante que los seres humanos puedan desarrollar primero con uno mismo y luego con el entorno esa compasión personal. O sea, ¿cómo es posible que una mujer que a los 40 años, a vista de cualquiera, exitosa en todos los niveles, considere que ya no puede? Eso es brutal. No puede ser. Y esa es como tú dices, es una falta de compasión personal muy, muy, muy profunda. Nos autocastigamos. Muy, muy, muy autoflagelante.
¿Y crees que eso tiene algo que ver con Chile en particular? ¿Que somos como más castigadores con nosotros mismos? Capaz, Romy, no lo había pensado. Puede ser. Hay otros países donde son como más patúos, pareciera. Claro. En Argentina es como que a veces uno siente que se van para el otro lado. Finalmente la pachorra, la confianza en uno mismo, sin incluso tener las credenciales suficientes o las herramientas suficientes para sacar adelante. Pero bueno, ¿qué importa? Le damos. Hagámoslo, le damos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Falta un poco acá en Chile tener esa convicción de esa pregunta de qué es lo peor que puede pasar. Y bueno, teniendo ya claro cuál es lo peor que puede pasar, atreverme porque ya tengo el plan para resolver las peores problemáticas finalmente. Oye, quiero agarrarme una pregunta que se me quedó en el tintero sobre el propósito, porque hay veces que he escuchado a personas que dicen, es que yo no tengo un propósito, entonces no empiezo. Pero quizás decirle, y corrígeme tú si estoy equivocada, que uno puede empezar a ir transformando el propósito en el camino, o ir elaborándolo en el camino, pero empezar por algo porque es ahí donde se te pueden empezar a abrir puertas, nuevas ideas, como tú decías, conocer nuevas personas que me dicen nuevas cosas y se me ocurren otras cosas. Sí, eso es clave. Fíjate que yo no conozco emprendedor que tenía claro su propósito desde el inicio. No lo conozco, tal vez hay. Pero yo no conozco. Uh-huh. En mi experiencia, que nosotros trabajamos con mucho emprendedor y mucho emprendedor que ha hecho historia finalmente, el propósito es algo que lo vas construyendo en el camino, que tienes determinadas luces, que tienes determinados lineamientos y que te vas atreviendo y que finalmente la vida te va mostrando cómo encauzar esas problemáticas que tú vas viendo con formas de resolverlo. Y eso es importante también, que la gente lo entienda, porque es bien improbable que tú tengas tu propósito tan claro al inicio para poder desarrollarlo. Ya, eso quería dejarlo claro, porque claro, de repente hay personas que están esperando este momento ideal, este propósito ideal, y lo he escuchado mucho, es que no tengo un propósito. Entonces, construyámoslo, pero en el camino. Claro. Tú hace poco tuviste a Lale Mustaki aquí en el programa. Ella en su libro plantea que enamórate del problema y no de la solución. A mí esa parte de su libro me parece súper genial finalmente, porque claro, uno cuando se enfrenta a la necesidad o a las ganas de emprender, tú visualizas algunos problemas que tú puedes ir resolviendo, pero luego te vas dando cuenta, en la medida en que vas avanzando, que la forma que tú tal vez querías resolverlo no era la más adecuada, pero tienes otras formas de resolverlo y ahí vas avanzando y vas entendiendo con la madurez necesaria cómo poder ir avanzando. Y por eso es tan importante la interacción. Exacto. Interacción con tus clientes, con otras personas que te den ideas, porque se te van ocurriendo nuevas formas de resolver esos problemas. Y de ahí lo que hablábamos inicialmente de la necesidad de que el emprendedor tenga hambre. Porque tienes que tener hambre para ir resolviendo problemáticas y si no te funciona con una, búscate otra y chuta, si el propósito no era el más adecuado, pero resulta que te diste cuenta que podías resolver otra cosa, bueno, avancemos también. Oye, Vero, cuéntame tu experiencia. ¿Tú empezaste sola con tu emprendimiento? Yo empecé sola, sí. En algún minuto tuve una socia, no nos funcionó, ahí nos separamos, fue durante un tiempo y luego siempre seguí sola, sí. Vero, y si me puedes contar, como ya para ir cerrando, ¿cuáles son finalmente los factores de éxito para un emprendimiento? Ay, Romy, me encanta la pregunta porque siento que mi respuesta es poco convencional en torno al tema. Nosotros, en algún minuto, una revista nos pidió hacer un ensayo sobre cuáles eran los factores de éxito de los emprendedores con los que nosotros habíamos trabajado y nosotros detectamos 5, pero que no son convencionales, son finalmente hábitos que se repiten constantemente y que yo te diría que yo no conozco emprendedor que no los tenga, ¿ya? Y el primer hábito que te diría es la capacidad de enfocarse en resultados, de no perder tiempo en situaciones que no te hagan llegar al objetivo que tú quieres. Y eso significa no hablar mal de una persona en una reunión, no perder tiempo en cosas que no te suman. Ahí hay un punto fundamental. El segundo es el lenguaje.
Yo no conozco emprendedor que no se relacione de una forma muy particular con el sí y el no. El no existe. Siempre es una veamos otra forma. El imposible no está dentro de la mesa. Veamos nuevos ángulos, veamos otras opciones. Y eso no quiere decir que no sepan decir que no, ojo, sino que es cómo voy haciendo que los crecimientos y las opciones tengan distintos ángulos. ¿Ya? Te voy a decir un tercer punto, el procesamiento. Te voy a cobrar los 5. Sí, el procesamiento del error. El tipo exitoso no se queda pegado con el error. Ya, me equivoqué, alguien se equivocó, ¿cuál es el aprendizaje? Tomémoslo, listo, next. Y esto es súper importante, porque las culturas en donde el error es parte del miedo, paralizan. Y ahí hay un gran diferenciador para salir adelante. ¿Cómo vas manejando el error? Te doy un quinto. Aprender todo el tiempo. Un cuarto. Aprender todo el tiempo. Uh-huh. Yo no conozco emprendedor exitoso que esté siempre aprendiendo. Puede ser un estudio en la universidad, puede ser leer un libro todos los meses, tirarse en paracaídas, hacer una clase de ejercicio. O sea, cosas que no tienen nada que ver con el emprendimiento. No tienen nada que ver, pero que hacen que la cabeza esté siempre aprendiendo. Eso es clave. Y hay un quinto punto que me parece que también es relevante, es la capacidad de manejar su tiempo libre. A mí me pasaba que cuando yo era empleada y me tocó mucho el mundo corporativo, me enfrenté mucho al trabajólico. Yo ahora, cuando me toca trabajar con emprendedores, yo no conozco emprendedor trabajólico, fíjate, porque ese emprendedor en general logra manejar sus tiempos cuando tiene que trabajar, pero también logra manejar sus tiempos para los descansos. Y eso es súper importante, porque manejar el descanso y saber tomar decisiones sin estrés es súper relevante. Ahora, para que quede bien claro el punto 5, porque el trabajólico, hay distintos tipos de trabajólicos. Sí. Está el que se va de vacaciones y se lleva el computador y está en la playa y está con el computador o con el celular, que se va respondiendo mails. No, eso el emprendedor lo va a tener que hacer igual. Ya. No confundamos la... No, eso el emprendedor lo va a tener que hacer, pero el emprendedor sí tiene que saber, o sea, y lo sabe, el emprendedor exitoso lo sabe, que tiene que tener sus momentos de pausa. Si no los tiene, se me hace muy imposible que pueda resolver las problemáticas, porque el emprendedor tiene que enfrentar desde que no le compran, desde que le falló la cadena de proveedores, desde que tiene una crisis, desde que tiene un vacío en el banco, y cada dificultad ante eso tiene que saber manejarla con mucha claridad y armonía mental para que las cosas se vayan resolviendo. Y ahí es donde está el espacio de que tiene que saber descansar. Claro, quizás los descansos no van a ser 3 semanas de guata al sol en el Caribe desconectados. No, exacto. Pero es otro tipo de descanso. Quizás momentos más cortitos. Quizás tiene que ver con la capacidad de disfrutar. Así es. Y de salir y tomarse los espacios de celebración cuando hay que celebrar. Me encantaron tus 5 tips. Oye, Vero, muchas gracias por esta conversación. Me gustaría dejarte a ti la posibilidad de despedirte, de cerrar con un mensaje final. Agradecer la posibilidad de venir para acá y dejarle a las personas que nos están escuchando y nos están viendo ese bichito de que logren entender cuál es su historia, cuál es su rareza, y desde esa rareza la plasmen, la escriban, y busquen ese diferencial para salir al mercado, sea lo que sea que quieran emprender. ¿Dónde pueden encontrarte? Está mi Instagram, Verónica Poblete Reyes, y en LinkedIn también lo mismo, y www.bepartners.cl. Es BBE, como abeja. Sí. ¿Por qué? Buena pregunta. Bueno, a nosotros las abejas nos inspiran en muchos sentidos. Cuando nosotros nos creamos, veíamos que las abejas tenían una capacidad de comunicarse que es más allá de
la conversación más tradicional que tiene cualquier otro ser vivo, y mucho es de telepatía, de danzas, de coordinación para poder generar toda la cadena que tienen en torno a la colmena, pero luego a todo lo que significa el sostener el ecosistema con la polinización, etc. Entonces, lo que nosotros queríamos hacer era generar una propuesta que te permitiera comunicar más allá de las habilidades tradicionales, sino que de las empáticas, del conectarse con otro ser humano, no solo con la voz, sino que con la emoción. Muchas gracias por esa explicación. Y nada, agradecerles a ustedes por haber estado con nosotros en este podcast, recordarles que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que nos sigan en Instagram, Comunidad Viap, y nos escuchen en Spotify para que estemos conectados en los próximos episodios. Que te vaya increíble, Vero. Gracias a ti también, Romy.